Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estoy de ruta con mi pareja y hemos parado para visitar Ronda. Yo la conozco bastante, pero no me canso de verla. Este es el Tajo de Ronda y bueno, Ronda es bonita, la mires por donde lo mires. Si tenéis la oportunidad, venid, porque os va a encantar. Pero bueno, el caso es que tengo pensado hacer un vídeo en el que, bueno, explico mi técnica para subir la moto cargada a tope al caballete central. Varios compañeros me lo habéis pedido. Y bueno, la iba a hacer aquí, en el mismo Tajo, pero como tiene un poquito de inclinación, subirla al caballete iba a ser más sencillo. Así que voy a buscar otra zona un poquito más llana para hacer la práctica de una manera más real. Y bueno, espero que os guste y os aporte tranquilidad, confianza para disfrutar mucho más de la moto. Venga, vamos a la moto y vamos al lío. Bueno amigos, vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es realizar la práctica con la moto vacía. Le he quitado todas las maletas, todo el peso y bueno, voy a intentar explicar la técnica en la situación más sencilla, aunque bueno, el terreno, ya lo estáis viendo, es bastante irregular y bueno, no es ni mucho menos lo ideal para estacionar la moto con el caballete. Pero bueno, está bien poner siempre la práctica un poquito más difícil. Bueno, os explico la práctica y vamos después a intentar aplicarla con la moto cargada a tope. Vamos allá. Bueno, lo primero que vamos a hacer es estabilizar la moto con el caballete. Muy importante. Entonces, subimos la moto y ponemos el caballete. Si el caballete está bien puesto, ¿veis? El caballete no está bien, no apoya bien. Este terreno no vale, tenemos que mover la moto para encontrar una posición de estabilidad. No. Un poquito para atrás. A ver. Ahora sí, perfecto. Si la moto está estable, no nos hace falta nada a las manos, no tenemos que coger la moto ni el manillar para nada. Lo siguiente que vamos a hacer es poner el manillar derecho, esto es fundamental. El manillar derecho y el tirón lo vamos a hacer siempre con el manillar derecho. Daos cuenta que si el manillar está girado va a hacer curva y vamos a perder la fuerza para que el caballete se estabilice. Así que manillar recto. Como veis, yo sigo sin tocar la moto para nada. La moto no se mueve. ¿Por qué? Porque la base del caballete está estable. El caballete no está subido todavía, la moto todavía no está subida al caballete, pero aún así la moto no se mueve. Lo siguiente, hay gente que le gusta utilizar subir la moto al caballete con sin la marcha puesta, es decir, en punto muerto. A mí me gusta tener la moto en todo momento en primera y en el último momento coger el embrague y pegar el tirón. ¿Por qué? Bueno, eso son manías de cada uno. A mí me parece que siempre es más seguro tener la moto en esta posición porque, como veis, la moto no se mueve en ningún momento. Entonces, manillar recto y la marcha metida. Voy a coger el embrague y voy a subirme. Mirad qué pie tengo en el caballete, el pie derecho. Hay gente que utiliza el pie izquierdo. Bueno, ahí cada uno, ya lo he dicho, tiene que aplicar su propia técnica. Pero vais a ver que apoyar el pie derecho es más ventajoso que intentar subir la moto con el pie izquierdo. Lo vais a ver, ¿vale? Lo siguiente, mano derecha, hay que buscar un agarre. Es muy importante conseguir agarrar algo en la moto en el lado derecho. Si recordáis el vídeo que hice sobre 3 técnicas básicas para la moto, os explicaba que para subirse a la moto sin tener la pata de cabra ni el caballete, era importante
tener una posición de estabilidad. En este caso, como estáis viendo, es exactamente lo mismo. En cuanto subamos, vamos a pegar la cadera lo más cerca posible del asiento. Esto es fundamental. Y la vamos a retrasar todo lo posible. Cojo embrague, cojo agarre y impulso y subo. Mirad. Mirad cómo estoy. Tengo todo el peso aquí. La cadera pegada a la moto. Las dos piernas pegadas a la moto. Estoy apoyando prácticamente la puntera. ¿Y ahora qué es lo que hago? Me dejo caer simplemente. Hay que subir al caballete con decisión, buscando alcanzar la posición de estabilidad lo antes posible. Es en este momento cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene apoyar el pie derecho en el caballete, pues nos permite sacar la cadera con facilidad, sin invadir el espacio reservado a las maletas laterales. Suave, ¿no? Realmente muy suave. Ya lo habéis visto. No he llegado a hacer ninguna fuerza, ningún tirón para arriba, ni siquiera el hombro. No ha hecho falta. Es verdad que la moto está descargada, pero como habéis visto, el movimiento ha sido muy suave. ¿Lo vemos otra vez? Vamos a repasarlo. Vale. La hemos bajado. Caballete. ¿Está estable? Sí, está estable. La moto no se mueve. Perfecto. Agarre abajo, agarre arriba. Pisamos el embrague y la cadera lo más cerca posible y lo más atrasada de la moto. ¡Pues! Ya está. Mirad. La moto sigue sin moverse porque está todo el peso en el centro de la moto. De hecho, es que no hace falta. No me voy a caer porque todo mi peso está centrado con el eje de la moto. Entonces, ya aquí pisamos el embrague y echamos la cadera para acá. Ya está la moto subida. Esto un judoka seguro que lo hace estupendamente, porque son fenómenos moviendo la cadera. Pero bueno, yo en mi caso siempre he sido bastante más judoka. El caso, ahora voy a cargar las maletas, voy a cargar la moto a tope y vamos a hacer la práctica en las peores circunstancias. Terreno inestable y mucho peso. Venga, vamos allá, que lo vamos a conseguir. Bueno amigos, ya lo estáis viendo. La moto ya está con sus maletas y con bastante peso. No voy a decir que la moto esté cargada a tope, porque al fin y al cabo cuando viajo suelo llevar la moto bastante más cargada. Pero bueno, ya tiene bastante peso y en este terreno es difícil. De hecho a mí prácticamente me cuesta más trabajo bajarla del caballete que subirla. Bueno, vamos al lío y vais a ver que realmente cuando se aplica la técnica las diferencias son muy pocas. Vale. La moto está estable. De nuevo, la pierna apoyada, la moto no se mueve. Agarre, embrague y subimos. ¿Vale? Y ahora lo mismo. ¿Veis? Que la moto realmente sigue sin moverse. Y vamos a sacar la cadera, vamos a hacer un pequeño empujón y ya lo tenemos. Como habéis visto, he hecho un pequeño balanceo. Descargo la moto. Muy poquito, tiene que ser muy poco, porque si fuese mucho, fuese un tirón muy brusco, podría cederse el caballete. Entonces es solamente como coger un poquito de impulso y cargar la cadera. Y la moto te acompaña. No, realmente no hace falta hacer ni siquiera un gran tirón del hombro. Si os cuesta más, vale, un tironcillo, pero realmente no es necesario, porque es el peso del cuerpo y el movimiento de la cadera lo que va a hacer que la moto se desplace contigo. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahí está. Vale. Para mí, lo más importante y lo que hace que la moto la puedas subir bien al caballete es que la base del caballete esté estable. Si la base del caballete está estable y subes bien la cadera y la pegas al centro de masa de la moto, es muy poco realmente lo que necesitas. Tened en cuenta que yo realmente peso unos 78 kilos,
A lo mejor 80, porque últimamente le estoy dando más de la cuenta a los dulces. Pero bueno, poned 80 kilos. Si tú pesas 100 kilos, te va a ser más fácil subir la moto al caballete. Si pesas 60, te va a costar más. Eso es lógico. Pero con esta técnica lo vais a conseguir, ya lo veréis. ¿Vale? Moto estable, agarre, manillar recto, embrague, impulso. ¿Vale? Ya lo tenemos. Fijaos que la moto sigue sin moverse. Esto es la gran diferencia, lo más importante. Entonces, vamos a coger de nuevo aquí, vamos a coger un pequeño impulso y nos movemos. Mirad lo que yo hago. Yo las dos piernas tiendo a juntarlas y sacar la cadera. Si separas las piernas, te cuesta mucho más meter la cadera. Y esto es lo que marca la diferencia, la cadera. Bueno amigos, ¿qué os voy a decir? Como estáis viendo, es más cuestión de técnica que otra cosa. Es verdad que cada moto es diferente, también la morfología de cada persona. Pero lo que nos va a hacer que no consigamos subir la moto al caballete va a ser la falta de técnica y el cansancio. Si lo intentáis, estáis de ruta, de viaje y no lo conseguís, relajaos, olvidaos, poned la pata de cabra y al ratito, cuando ya estéis descansados, hayáis cogido un poquito de aire, hayáis comido algo, lo intentáis. Que os va a salir, ya veréis que os va a salir. De verdad, muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo episodio.